buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar de lo mejor y lo peor de tener un acuario como este. Como sabéis, este tipo de acuarios que veis en la imagen son acuarios un poco especiales, se salen fuera de lo común ya que no cumplen muchas de las características principales que suele tener un acuario. Así que creo que puede ser muy interesante comentaros las ventajas y las desventajas de tener un acuario como este. Si sois nuevos en el canal, voy a explicar un poco las características principales de este acuario para que os situéis. Como observáis en la imagen, este es un acuario rectangular de 240 litros, mide 1,20 m de largo por 40 de profundidad por 50 de alto. Es un acuario estándar, digámoslo así, de 240 litros. La primera peculiaridad que tiene este acuario es que el mueble tiene 1,10 m de altura, lo cual suele dar bastante personalidad a este tipo de montaje, ya que se consigue que las plantas tengan una altura bastante grande. Como digo, hay desde el suelo 1,10 m de mueble, más 50 de cristal, más aproximadamente unos 25 centímetros de plantas, hasta la pantalla. Podemos observar también que las plantas crecen por encima de la pantalla. Por tanto, estaríamos hablando de que este conjunto mide aproximadamente 2 metros de alto. Si queréis, podemos empezar por lo que hay dentro de la urna. Este tipo de montajes tienen una gran cantidad de madera, como os podéis observar, imitando un espacio natural real. Para conseguir esto hemos usado madera tanto de tienda como recogida en el campo, tanto como raíces de plantas terrestres que dan una naturalidad a este tipo de montaje. De eso hablaremos a continuación. Algunas maderas que observamos en este acuario son vid, olivo, mopani, manglar. Algunas de las plantas que podemos observar en estas imágenes son musgos de Java, pacopas, anubias, helechos, criptocorines, una variedad de plantas pequeñas que no le quitan protagonismo a la madera que hemos construido. También, como he dicho antes, las raíces de las propias plantas forman un papel impresionante en este tipo de montaje. Nos hemos ayudado principalmente de raíces de potos terrestres, las cuales forman un macizo bastante interesante y con la corriente del agua se mueven bastante, lo cual da bastante naturalidad. También hemos usado raíces de potos, las cuales crecen muchísimo de forma ramificada, dando también un aspecto muy natural al montaje, fusionando la madera artificial que hemos puesto nosotros con estas raíces, generando un ambiente de manglar bastante interesante. De los peces hablaremos en la última parte, cuando hablemos de lo mejor y de lo peor de tener este tipo de montaje. En la parte de arriba, vamos a seguir por ahí, tenemos, como digo, principalmente potos y helechos. Estos forman una gran manta de plantas que nos ayuda mucho con los consumos nutricionales y químicos que genera este tipo de acuario. Desechos alimentarios, principalmente de nuestros peces, restos de comida, etc. También hay algunas bromelias que están de forma flotante, por así decirlo, no están sumergidas, pero las raíces o parte de estas raíces sí están en el agua. También podemos observar algunos bambús, sobre todo en la parte izquierda de la imagen, que nos ayudan también a dar naturalidad a este tipo de entornos. Actualmente en España, que es donde estoy grabando este vídeo, estamos en verano. Por lo tanto, las temperaturas, sobre todo en la parte sur, en Sevilla, donde yo vivo, son bastante altas en verano. Por lo tanto, nos hemos visto obligados a podar parte de las plantas que no podían estar en este tipo de montajes con tantas altas temperaturas, dejando principalmente, como digo, helechos, potos, bromelias y algunas plantas terrestres más. También podemos observar que hay plantas, en este caso potos y helechos, que están creciendo por detrás de la pantalla, invadiendo el espacio aéreo del mueble. La verdad que el efecto que causa es brutal. Así que hechas las presentaciones, por si no conocíais este acuario, vamos a hablar de lo mejor y de lo peor de tener este tipo de acuario. Lo mejor de tener este tipo de acuario, sin duda, o una de las mejores cosas, es el impacto que dan en un salón. Es envidiable llegar a casa después de una jornada de trabajo y disfrutar de un pedacito de un río americano en casa. También una de las mejores cosas que hay es el poco mantenimiento que requiere. Este tipo de acuarios con tantas plantas terrestres, hacen que los consumos químicos y nutricionales que generan nuestros peces prácticamente se consuman al instante. Es un tipo de acuario que no requiere prácticamente que hagamos cambios de agua o que hagamos pocos cambios de agua y, en definitiva, que tengamos un mantenimiento alto. Este tipo de acuario es ideal para personas
que no tienen demasiado tiempo en la semana para dedicarle a su acuario, pero quieren tener un acuario bonito y un acuario que luzca en un salón. También es un tipo de acuario en la que las especies que podemos meter son bastante variadas. Podemos meter desde cíclidos americanos medianos hasta un buen cardumen de tetras, peces de fondo. La verdad que como en la parte baja prácticamente no hay nada, los peces de fondo disfrutan muchísimo ya que tienen mucho espacio. También especies de loricálidos, como por ejemplo los Ancistrus, Otocinclus, pues se pueden resguardar en toda esta madera generando sus propios ambientes, incluso poniendo puestas. Es un gran ambiente para la reproducción de especies, ya sea de cíclidos, coridoras, loricálidos, de cualquier tipo de especie. También a nivel de corrientes es un montaje o un tipo de acuario que no nos cuesta demasiado problema, ya que no hay zonas, por ejemplo, en un acuario plantado donde tengamos macizos que a la corriente le cueste llegar mucho. En este tipo de acuarios que está todo muy abierto, pues la corriente suele fluir bastante bien. No tenemos problemas, por ejemplo, de zonas muertas, etc. Así que resumiendo, lo mejor de tener este tipo de acuario, digamos que es el gran impacto visual que da, la belleza que da, que podemos disfrutar de la reproducción de nuestros peces y que además no nos requiere un gran tiempo para mantener este tipo de acuarios, ya que prácticamente van solos. Si queréis, vamos a pasar ahora a lo peor de tener este tipo de acuarios. Lo peor de tener este tipo de acuarios principalmente es la gran suciedad que aportan a la casa. Como podéis ver, en este momento no es así, ¿vale? Pues como digo, estamos en verano, pero en otras épocas donde se puede poner otro tipo de plantas, por ejemplo, hidrófilas, ludwigias, muchísimos tipos de plantas que son de hoja pequeña, que con un ambiente más fresco van muy bien, pero que cuando llega el verano pues pierden estas hojas. ¿Qué pasa? Que esas hojas caen o al acuario o caen fuera de él. Por lo tanto, este tipo de acuarios, a nivel de suciedad, bueno, pues son bastante sucios. Hay que tener cuidado, bueno, diariamente las hojas que se van cayendo al suelo, pues irlas recogiendo y demás. También estas hojas, ¿vale? O estos restos de plantas, pues pueden caer al acuario, normalmente también caen bastantes al acuario. Y bueno, no es bueno que se queden demasiado en el agua. Aunque son buenas porque sueltan taninos, tampoco podemos pasarnos con esto, así que hay que tener un pequeño equilibrio con esto. Son acuarios que no requieren demasiado mantenimiento a nivel de abonado, a nivel de cambios de agua, pero sí son acuarios que bueno, requieren un poco de mantenimiento a nivel de poda, a nivel de bueno, mantener el ambiente, pues como veis en la imagen. Otro de los problemas que se pueden tener con este tipo de acuarios son que las especies, como digo, es un ambiente ideal para puestas, pero hay que tener cuidado porque muchas veces las especies, cuando están en época de cría, suelen tener pequeñas peleas, se asustan bastante. En este tipo de acuario donde hay mucha madera con muchas aristas, se pueden hacer daño, se pueden pinchar, se pueden hacer heridas, así que son tipos de montaje en los que hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Y si observamos que nuestros peces tienen alguna herida o tienen algún tipo de enfermedad de la piel derivada de este tipo de cosas, pues es importante que lo tratemos. Otro tipo de problemas que puede tener este acuario es la longevidad. Son acuarios que no suelen durar mucho en el tiempo, porque como digo, las plantas dependen mucho de la estacionalidad y de la zona en la que vivamos. Si vivamos en zonas muy cálidas, pues es probable que nos cueste arrancar este tipo de acuarios, y si lo hacemos en una época del año cuando la temperatura es más templada, tendremos mucho éxito creando macizos con plantas más o menos difíciles, pero cuando lleguen las calores, pues puede que tengamos problemas. Este es el caso que estoy experimentando yo ahora, donde como podéis observar, la zona del fondo más llena de plantas, pues bueno, está un poco menos llena que por ejemplo en invierno. También la variedad de plantas que podemos usar en verano son menores que las plantas que podemos usar por ejemplo en invierno. Así que bueno, ya sabéis qué es lo mejor y lo peor de tener este tipo de acuarios. Espero que os hayáis decidido a montar uno como este, ya que la experiencia con él y lo que se aprende es muy gratificante, y bueno, invitaros a todos a que lo hagáis. También invitaros a que le deis like al vídeo si os ha gustado, a compartirlo con vuestros amigos, y bueno, si es el primer vídeo que veis de este canal, suscribiros, activad la campanita que seguro que os trae muchas alegrías. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.